Estás en Una Casa sobre el Mar, la comunidad de asesores financieros que te ayuda a tomar decisiones inteligentes de inversión. Hola a todos, gracias por estar escuchando nuestro podcast en Una Casa sobre el Mar. Hoy se suma a nuestra comunidad José Manuel Jiménez Santiago, quien es asesor de banca patrimonial en Global Caja, una entidad que teníamos en el radar, como le contaba antes a José Manuel, desde hace tiempo para conocer en profundidad. Bienvenido a Una Casa sobre el Mar, José Manuel. Muchas gracias, Francisco. Gracias por sumarte y además gracias por hacer el viaje de venida desde Cuenca, desde donde estás basado. Muchas gracias a vosotros, por supuesto. Sí. Mira, por presentarte, José Manuel, nos contabas que naciste en Albacete, vives en Sisante, que es un pueblo más o menos a una horita, decíamos, de Cuenca, ¿puede ser? Está a una hora en carretera de Cuenca y a unos 45 minutos de Albacete. De Albacete, ¿no? Sisante. Está genial. en el sur de la provincia de Cuenca. Eso es, efectivamente. Perfecto. Nos contabas tu mayor hito personal. Bueno, aquí hablabas de tu familia, formar una familia con tus dos hijas estupendas en las que cada uno de los cuatro puedan desarrollar sus propios sueños y también sueños en conjunto, que luego hablaremos de esto, ver ahí donde hay digamos, donde casan esos sueños como familia. Correcto. Luego, una fecha que tenga un significado importante para ti, nos contabas el nacimiento de tus dos hijas y cuando conociste a tu mujer Ana. Correcto. Tus dos hijas nos contabas antes, Elena, la mayor, y Natalia, la menor. Que tienen 14 y 11 años. Efectivamente, de aquí les enviamos un abrazo que seguramente toda tu familia va a escuchar la entrevista. Evidentemente. Yo lo creo, lo espero. Y todos los amigos. Exactamente. Y todos los compañeros. Tal cual. Compañeros, familiares y clientes también, Eso es. seguro. Y luego nos contabas, un hecho específico que represente un punto de inflexión en tu trayectoria profesional. Nos hablabas de tu incorporación en Global Caja en mayo de 2015. Así es. Que ya estás cumpliendo este año. Hemos cumplido 10 años ya en Global Caja. Sí, efectivamente. Eso es. Ese ha sido otro matrimonio exitoso, ¿no? Espero que sí, que así lo sea. Sí, tal cual. Oye, José Manuel, mira, yo te quería hacer la primera pregunta porque preparando tu entrevista nos dimos cuenta que resaltas la importancia que le has dado durante todos tus años como profesional a estar en armonía con esa vida más personal y familiar, ¿no? La pregunta va un poco por qué valores te han movido cada vez que has cometido algún cambio o alguna decisión trascendental. Y una, digamos, vertiente de esta pregunta es cómo compaginas con éxito esa faceta tan familiar que nos muestras, ¿no? Pues mira, cuando tú estás estudiando tu carrera universitaria, yo estudié en Albacete, pues siempre empiezas a vislumbrar o a imaginarte trayectorias profesionales de éxito en entidades grandes o en empresas de relevancia, pero enseguida te das cuenta que eso no casa mucho con querer vivir en una zona alejada de los centros de decisión, como es el sur de la provincia de Cuenca, ¿no? Claro. Entonces, cuando yo terminé mis estudios, me fui a Madrid, ¿vale? Me vine aquí a Madrid a intentar iniciar mi vida profesional y enseguida empecé a trabajar en Banco Popular. Fue mi primer trabajo serio, ¿vale? Por aquel entonces todos los que terminábamos ADE o gran parte de los que terminábamos ADE o económicas o similares acabamos en banca. De hecho, todos mis amigos de la carrera estamos en banca, ¿vale? Y enseguida me di cuenta pues que no casaba mucho el vivir en Madrid, intentar querer tener una trayectoria profesional de relevancia y vivir en la sur de Cuenca. Entonces prioricé y enseguida hablé con la empresa para poder intentar volver a Sisante, ¿vale? Lo hablé con la empresa y enseguida a los 6 meses me dieron el traslado, ¿vale? Bueno. Por aquel entonces estaba muy mal visto en la empresa hacer ese tipo de movimientos. De hecho me lo dijeron. Me dijeron varias veces que me lo pensara. En principio se vio como un acto de agresión, por así decirlo, ¿no? Bueno, a mí la sensación que me da es de valentía, ¿no? Sí, claro, sí. De hecho, yo pedí el traslado y a los 6 meses estaba en Albacete. Y todos los compañeros me decían,
bueno, pero ¿tú qué has hecho? Digo, bueno, yo no he hecho nada, simplemente he hablado con mi responsable, le he hecho ver qué es lo que yo quiero y eso sí, siempre midiendo los tiempos y con respeto y con diálogo, lo propuse y en 6 meses, ya te digo, estaba en casa y se aceptó bien. Sí, ¿vale? lo importante de tener el objetivo claro, sí, ¿no? Sí, final... sí. Mi jefe me lo dijo ya en confianza. Digo, José, ¿estás seguro? Pues claro que estoy seguro. Está seguro, se ejecuta cuando se pueda, se busca un puesto que se acorde a tu valía y Santas Pascuas. Y así fue. Buenísimo. Y luego también me ocurrió con Barclays. Yo empecé a trabajar en Barclays a finales del 2007. Sí. Llegó la crisis financiera y Barclays ha cometido un proceso de ajuste tremendo, ¿vale? Siempre decíamos, ¿qué han dicho Londres? Decíamos. Y Londres decidió adelgazar la estructura de Barclays en España. Tenía una red comercial bastante extensa porque compró Banco Zaragozano. Cuando yo empecé en Barclays éramos unos 5.000 empleados, aproximadamente, no llegaba, pero casi 5.000 empleados. Cuando yo salí en 2013, íbamos por 800. Digo, íbamos porque íbamos saliendo. Sí. Íbamos saliendo. Entonces, llegamos a la misma conclusión. Yo era director de oficina, se fueron cerrando oficinas de mi alrededor y ya no quedaban oficinas en las que trabajar. Claro. Los responsables me dijeron, oye, pues te vienes a Sevilla, te vienes a Valencia, te vienes a Zaragoza, te hacemos un hueco, lo que tú quieras. Pero yo les dije que no, sí, que yo se lo agradecí, me hicieron incluso carta de recomendación, pero me fui. Y además me fui al paro. No me fui a otra... O sea, entre Barclays y Global Caja me dio el paro, ¿vale? Me dio el paro. No el paro exactamente, porque yo estuve trabajando en el negocio familiar. Mi padre me dijo, vente conmigo, y mientras te ordena las ideas, nos ayudamos mutuamente, porque yo le eché una mano y él me echó de mí una mano. Claro. Y también ahí primó, evidentemente, mi vida personal. Sí, claro. Es que yo estoy muy contento porque este podcast lo pasamos a vídeo tampoco hace mucho. Y se va a reflejar en ese vídeo, digamos, cuando hablas de Cesante, cómo se te ilumina un poco la cara y dices, oye, es que hay muchísimas cosas buenas de vivir en un sitio donde además de tu hogar lo sientes un sitio donde estás con tu familia arraigadísimo, ¿no? Se me ilumina los ojos, nunca me lo habían dicho. Sí, pues sí. Ahora que fuera de micros nos contabas alguna cosa de Cesante, lo noto. La verdad es que, bueno, lo reitero, en un pueblo como Cesante hay una calidad de vida extraordinaria. Aparte de ser el pueblo donde tú te has criado, donde tienes tus amigos, tu familia. Mis padres son de allí, mis suegros son de allí, mis hijas han nacido allí y están a gusto. Pero aparte de eso es que hay una calidad de vida tremenda. Cuando vienen amigos o familiares de fuera y ven cómo vivimos, todos te lo dicen. Pero tiene mucho mérito porque justamente yo creo que en esas etapas profesionales el movimiento era contrario, ¿no? O sea, mucha gente decía, oye, no, es que tengo que crecer, y me voy a Madrid, me voy a Valencia, me voy a, no sé, en Barcelona, por decir grandes ciudades. Así fue. De hecho, cuando yo terminé mis estudios en Albacete, por acto reflejo, diría yo, de manera instintiva, me vine a Madrid a buscarme la vida. Y enseguida empecé a trabajar. O sea, sí que había cierto... Me podía haber quedado en Albacete, pero sin embargo dije, pues vamos a Madrid, porque pensabas que allí había más opciones y más posibilidades de desarrollo profesional. Claro. Pues mírate hoy después de unos años contento en Cesante y con posibilidades de seguir desarrollando una carrera... Sí. Que además en el sector donde estamos se necesita mucho en pueblos y en provincias más pequeñas, ¿no? Como el asesoramiento financiero. Así es, o sea, evidentemente en Madrid, en Barcelona, en Valencia hay otro tipo de trayectorias y de carreras profesionales distintas, pero en zonas menos pobladas o más desatendidas financieramente hay mucho por hacer. Claro. De hecho, gran parte del éxito de Global Caja viene por intentar, y así se consigue, atender ese tipo de necesidades en determinadas poblaciones. Justo. José Manuel, y empezaste hace 25 años en el Banco Popular. Antes nos contabas y también has ido creciendo en cada etapa. Nos hablabas también de la etapa en Barclays, hasta que diste el salto a la banca privada con Global Caja en el año 2015. Así es. Este año cumples 10 años en ese segmento, trabajando con carteras de alto patrimonio. ¿Cómo ha evolucionado la relación entre las entidades financieras y los clientes de alto patrimonio durante este tiempo? Un poco una reflexión en ese sentido que queremos preguntarte. Y si crees que justamente ese concepto del buen asesoramiento hoy ha cambiado mucho con respecto a lo que era unos años atrás. ¿Cómo lo ves?
por un lado, pues no descubro nada si digo que la relación del asesor financiero con el cliente ha cambiado mucho. Pero creo que también queda mucho por hacer, ¿vale? Los clientes son infinitamente más exigentes con las entidades financieras y con el asesor que tenga cada uno, pero ya no solo en conocimiento, sino lo que los clientes realmente necesitan hoy en día es el acompañamiento. Sí. Yo creo que lo que realmente diferencia a un asesor con respecto a otro, o lo que el cliente es capaz de hacer ver de valor de un asesor, sin duda es el acompañamiento. Y ese acompañamiento, si se hace adecuadamente, es lo que realmente va a fidelizar al cliente, ¿vale? No las decisiones de asset allocation o de determinadas decisiones de inversión en cada momento, sino lo que yo he visto que realmente fideliza al cliente es que tú seas capaz de acompañarle en esos momentos, sobre todo esos momentos de mercado tensos, donde las noticias, el bombardeo de mensajes negativos, pues pueden hacer tomar decisiones equivocadas, ¿vale? Entonces, creo que eso es lo que realmente acompaña al cliente, pero también creo que queda mucho por hacer, ¿vale? Porque al final yo lo que veo es que las entidades no somos capaces, el sector en general, no somos capaces de hacerle ver al cliente el boquete que te está haciendo la inflación en tus ahorros. Ya. Creo que ahí queda mucho por hacer, ¿vale? Porque es que al final ya no es un tema que sea de negocio para la entidad, es que es un tema vital para el futuro del propio cliente. Y no veo yo en el sector ahora mismo que sea capaz de que el cliente se mueva hacia el lado inversor. O sea, lo que quiero decir es que las entidades financieras tienen que trabajar más para hacer pedagogía con los clientes. Claro. También es cierto que yo llevo en banca privada 10 años y muy pocas veces he sido capaz de conseguir que el cliente se pase al lado inversor. Sí. O sea, el que es inversor casi por naturaleza. Y el que, por ejemplo, ahora los jóvenes sí que en ese sentido veo yo que tienen otras inquietudes y sí que van demandando otro tipo de servicio y otro tipo de mentalidad en cuanto empiezan a trabajar y empiezan a tener sus primeros ingresos, ¿vale? Sí. Eso sí que es algo que poco a poco irá arrastrando. Pero claro, hay un montón de gente con unas edades a punto de jubilarse o ya jubilados, con unos ahorros tremendos, pero tremendos, y no pasan al lado inversor. Creo que eso es algo que las entidades debemos de hacer pedagogía para intentar que eso cambie. Esa pedagogía es casi perpetua, ¿no? en nuestra industria. Nosotros cuando preparábamos el guión, a mí se me ocurrían algunas cosas que han sido un poco los catalizadores de ese cambio, ¿no? Que puede ser la digitalización, ¿no? De los servicios, el tema de... A mí me da la sensación que hoy en día vivimos en una industria de una oferta de productos enormes, ¿no? Sí. Justamente porque los vehículos y los productos se han ido adaptando un poco a la fiscalidad, al horizonte temporal, al tipo de inversor. Entonces estamos en un momento muy rico en términos de cantidad de vehículos y productos, ¿no? Que quizás hace, no sé, comparándolo con hace 2 o 3 décadas, me parece, haciendo la comparación, que es... hoy en día estamos ante un mar de oportunidades que quizás antes no las teníamos. Claro, ¿no? Es que bueno. Yo lo que veo es que oferta de producto hay para aburrir. O sea, hay muchas veces hasta excesiva oferta. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo la demanda de oferta que te pueda requerir un altísimo patrimonio que el que te pueda requerir con unos pequeños ahorros. Y a veces la industria tendemos a mezclarlo todo y a ofrecer todo a todo el mundo. Entonces, a lo mejor un pequeño ahorrador simplemente necesita 2 conceptos básicos, pero esos 2 conceptos tenerlos claros y hacerle ver la necesidad de la inversión. Muchas veces también el exceso de oferta lo que hace es que da la sensación de que todo es muy difícil y en el fondo no es tan difícil. Sí. A veces es simplemente cambiar 2 cositas y ya está. Estoy de acuerdo. Hablemos de Global Caja, si te parece, José Manuel. Sabemos que la entidad es el resultado de las fusiones entre Cajas Rurales de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, inicialmente, ¿no? Y que tiene una presencia muy arraigada en Cuenca y toda Castilla-La Mancha.
en realidad, ¿no? Estando también presente casi en todas las pequeñas localidades. Antes nos contabas algo interesantísimo fuera de micro sobre dónde tiene oficinas Global Caja en pequeñas comunidades o en pequeñas provincias, ¿no? Eso si nos lo puedes repetir ahora sería interesante, ¿no? De todas maneras, pensando en ese modelo de negocio, ¿cómo se consigue ese equilibrio entre compromiso territorial y rentabilidad financiera para una entidad como Global Caja? Efectivamente, Global Caja es la resultante de la unión de Caja Rural de Albacete, de Ciudad Real y de Cuenca. Se fusionaron hace 14 años. 14. Vale, luego se incorporó alguna entidad local más pequeña, pero es la resultante de esas 3 cajas rurales. ¿Vale? Global Caja es una entidad que sobre todo lo que más destaca es su solvencia, ¿vale? La dirección siempre, desde que llegó, su meta principal es que seamos una entidad solvente, ¿vale? Para daros una idea, nosotros tenemos un requerimiento de solvencia que es aproximadamente el doble de lo que nos pide el Banco de España, ¿vale? Y cualquier decisión estratégica se toma basada en la solvencia, ¿vale? Luego, otro rasgo diferenciador de las cajas rurales, no solo de Global Caja, sino de las cajas rurales, es que nosotros no tenemos accionistas. Nosotros lo que tenemos son socios, ¿vale? Un socio que apuesta por el futuro de la entidad y pone su capital social visión de largo plazo. En su visión de largo plazo, ¿vale? Yo también soy socio, como aquí los empleados también podemos serlo, ¿vale? Muy bien. ¿Qué pasa? Que nosotros, Global Caja, para que te hagas una idea, Global Caja en Cuenca, la provincia de Cuenca, que somos aproximadamente 200.000 habitantes, tenemos 80 oficinas. Sí, el dato es de ¿vale? O sea, ¿qué pasa? Que otras entidades, tú se los cuentas a otros compañeros de otras entidades, y es que hay gente que literalmente no se lo cree. ¿Vale? ¿Qué hace? Que nosotros tengamos una cuota de mercado aproximadamente de un 25% en la provincia de Cuenca. En Albacete y Ciudad Real es similar, ¿vale? Lo que nos da es una capilaridad que atendamos a un determinado público que otras entidades pues no llegan. Eso no quiere decir que la banca privada de Global Caja no vaya a competir con otros clientes de otras bancas privadas en localidades más grandes, pero sí que es cierto que nosotros estamos en sitios donde no hay nadie. Claro. ¿Vale? ¿no? Sí. Directamente no hay nadie. Significa ¿vale? mucho eso, seguramente, para quien tenga ese servicio en un sitio donde cada vez hay menos servicio. Claro, muchas veces, nosotros no hemos cerrado nunca oficinas en estos años donde las otras entidades van en dirección totalmente opuesta. ¿Vale? Cuando hay una oficina de una entidad financiera que cierra en una localidad donde estamos nosotros, pues gran parte de esos clientes pues vienen hacia Global Caja. Y entonces ahí muchas veces los propios clientes te dicen, ahora empiezas a valorar lo que está haciendo Global Caja en la entidad. Claro. Cuando ves que la competencia se va. Claro. ¿Vale? Sí, quedas un poco huérfano en ese sentido. Eso es. Y nosotros, en cuanto al negocio de banca privada, nosotros nos nutrimos mucho. Bueno, casi todos los clientes de banca privada que gestionamos dentro de nuestro departamento, o sea, vienen de las sucursales, o sea, son las propias sucursales las que nos presentan a los clientes, o sea, porque dentro de esa amplísima base de clientes que tenemos, pues al final nos nutrimos de ahí. Justo. Si tuvieses que identificar, José Manuel, quizás algún reto que tenga la entidad o para los próximos años. Bueno, la entidad está inmersa en un proceso de potenciación de la banca personal. ¿Vale? Desde hace unos meses, colegiándolo con el grupo, Global Caja pertenece a un grupo de cajas rurales en las que hay 30 y tantas cajas rurales, ¿vale? Se decidió que había que potenciar la banca personal, ¿vale? Entonces, la Global Caja está ahora mismo en un proceso de potenciación de la banca personal en las principales localidades de Cuenca, Albacete y Ciudad Real, y que duda cabe que dentro de unos años la banca privada de Global Caja se nutrirá de los clientes que ahora mismo están trabajando los compañeros de la banca personal. Claro, interesante. Hemos tenido unos años, José Manuel, en los cuales se ha vivido de todo, en realidad, en los mercados financieros. Yo creo que desde el año 19 hasta incluso hoy en día que estamos hablando aquí, tenemos fenómenos
que han movido mucho los mercados en ese sentido, trayendo incertidumbre y evidentemente volatilidad, ¿no? Pero tú como asesor de estrategia de inversión y específicamente de categorías de activos, ¿estás recomendando a tus clientes de forma estructural qué tipo de activo en este entorno? ¿Hay algo que puedas contarnos que esté funcionando bien o que creas que puede funcionar bien de cara al futuro? Pues mira, qué duda cabe que la renta variable a largo plazo, bien diversificada y bien estructurada, en fin, eso es apostar a valor seguro, ¿vale? Pero esa es la teoría, ¿vale? Es la teoría y la teoría está muy bien, pero la teoría no vale para todo el mundo igual, ¿vale? Sí. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo creo que un asesor financiero donde aporta valor de verdad, donde se ve sus rasgos diferenciadores, el día a día conocer el verdadero perfil del cliente, el perfil de riesgo, ¿vale? Pero el de verdad, no el que te dice la máquina cuando contestas a las preguntas, porque con el paso de los años te das cuenta que una cosa es lo que te responden los clientes y luego otra cosa distinta es cómo operan, sobre todo cuando vienen mal dadas, que es cuando realmente se ve el perfil de riesgo del inversor. Entonces, averiguar el verdadero perfil del cliente, creo que eso es lo principal a lo que se tiene que dedicar un asesor financiero. Y luego vendrá lo demás, porque una vez que lo conoces, pues hay oferta de sobra para poder estructurar la oferta del cliente. Y luego el filtrado de esa oferta está cada vez más, como dices tú, más automatizado, o sea, con lo cual para ustedes los asesores, la verdad que es una actividad complementaria, ¿no? a la principal. Correcto. Si nosotros muchas veces lo que finalmente haces con el cliente viene casi determinado, ¿vale? Pero claro, dentro de la amplísima gama de productos, de servicios que tenemos en las entidades financieras, no vale todo para todo el mundo. Y muchas veces los problemas y los malos entendidos y la generación de problemas futuros viene por no entender el perfil de riesgo del cliente. Muchas veces nosotros tendemos a pensar como asesores financieros, sobre todo cuando empiezas en esto, ¿no? Tendemos a pensar que el cliente siempre quiere la máxima rentabilidad y no siempre es así. Claro. O sea, con el paso de los años te das cuenta que el cliente da más valor a la tranquilidad que a la rentabilidad, porque el que quiere rentabilidad a lo mejor no te necesita a ti. Justo, totalmente. Entonces, el que busca un asesor financiero, el que trabaja con un asesor financiero, los números importan, pero a lo mejor lo que realmente necesita es un acompañamiento. Y el que quiere rentabilidad máxima, pues a lo mejor no necesita una entidad financiera tradicional. Sí. José Manuel, para que nos dejes tu contribución en nuestra sección Un Faro sobre el Mar, ya lo decías antes, la importancia perpetua, ¿no? de perenne, de estar formando y intentando, bueno, aportar nuestro grano de arena para que el ahorrador inversor se siga formando en educación financiera. Te hemos pedido que nos expliques de forma clara y sencilla un concepto que muchas veces no se habla de él, que es más un tema operativo, pero que está muy bien comentarlo. ¿Qué significan las fechas de corte y fechas de liquidación de los fondos de inversión? Pues son dos conceptos relevantes en la operativa de fondos y que no siempre se entienden y que generan múltiples confusiones. Mira, la fecha de corte, más que fecha de corte, habría que hablar de la hora de corte, ¿vale? Y la hora de corte es la hora límite para que una operación de fondos de inversión se ejecute con valor liquidativo de fecha del día en la que se ejecuta la operación, ¿vale? De tal manera que si la orden se ejecuta después de la hora de corte, pues llevaría valor liquidativo del día siguiente. Cada fondo tiene su hora de corte y cada gestora aplica su hora de corte. Suele estar en torno pues, al mediodía, aproximadamente, ¿vale? Te pongo un ejemplo para que se entienda mejor. Si hoy estamos a martes, se solicita un reembolso de un fondo de inversión a las 9 de la mañana, esa operación tendrá valor liquidativo de fecha de hoy martes. Y si esa misma orden se ejecuta a las 6 de la tarde, pues ya llevaría un valor liquidativo de mañana miércoles. O sea, la que se ejecuta a las 9 se ejecuta con el precio de cierre de ese día. Correcto. Y si se da a las 6 de la tarde, sería con precio de cierre de mañana miércoles. Sí.
¿vale? Y la fecha de liquidación es la fecha en la que se completa una transacción de fondo limpio. Normalmente son 2 o 3 días después de la fecha en la que se solicite la orden. Pongo otro ejemplo para que se entienda. Si un martes se solicita un reembolso a las 9 de la mañana y el fondo tiene una fecha de liquidación de D+2, que se dice en el argot, quiere decir que hasta dentro de 2 días no se va a completar la transacción. En esos 2 días, pues la gestora termina todos los procesos administrativos, entre los que destaca, y es el más importante, y es la valoración de las participaciones que se van a transmitir. Entrevistas generalmente las acabamos, José Manuel, tú sabes porque preparando esta entrevista me has dicho que te has escuchado ya algunas. Sí, así es. las terminamos con un cuestionario más desde un punto de vista personal y humano, ¿no? Y una de las cosas que tocábamos al principio de tu entrevista era justamente la relación familiar o la importancia, ¿no?, que le das a todo tu ámbito familiar. La primera pregunta que yo te quería hacer era un valor que quisieras que tus hijas lleven a fuego, un valor para Elena y para Natalia, que no les falte. ¿Cuál es? Pues mira, para mí lo más importante es que mis hijas sean buenas personas, ¿vale? Eso es lo fundamental y lo prioritario, ¿vale? Pero y que la huella que dejen en el entorno en el que ellas se relacionen en el futuro, pues sea porque han sido buenas personas. Para nosotros es prioritario, es lo fundamental. Lo demás vendrá casi solo, ¿vale? Y luego también me gustaría destacar que nosotros trabajamos mucho el tema de la independencia, que ellas sean independientes, ¿vale? Independiente en todos los sentidos, luchando muchas veces contra esa sobreprotección que bajo mi punto de vista malentendida se está dando en la sociedad hoy en día con la crianza de los niños. Creo que eso en el futuro a muchos niños les va a traer problemas cuando se enfrenten a los problemas de verdad que van a tener cuando vuelen solos. Sí. Pues mira, interesante reflexión. Totalmente, para quienes somos padres tomamos nota de eso. ¿Cuál ha sido el momento más desafiante de tu vida? ¿Y recuerdas cómo lo superaste? Desafiante, pues bueno, profesionalmente diría mi salida de Barclays. Porque por aquel entonces tenía ya una hija, una hipoteca y sin una idea muy clara de cómo reorientar la vida profesional, ¿no? Y mientras ordenaba las ideas, como te he dicho antes, mi padre me dio la oportunidad de trabajar con él en su negocio y creo que yo le ayudé a él y él me ayudó a mí hasta que salió el tema de la oportunidad de Global Caja. Claro. ¿Qué negocio tenía tu padre? Mi padre tenía un negocio de servicios agrícolas. Ah, sí. Okay. Sobre todo enfocado en la viticultura. Qué bien. Somos una zona evidentemente vitícola. Sí. De lo mejor del mundo por ahí. Oye, ¿y una característica de tu personalidad que no se ve a primera vista? ¿Cuál sería? Ana, me río porque Ana, mi mujer, siempre me dice que soy obstinado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero obstinado en el sentido de que persigo hasta el final aquello en lo que creo. Sí. Por muy difícil que parezca el objetivo que se esté persiguiendo, ¿no? Y hay ocasiones en que soy capaz de esperar años hasta conseguir lo que persigo. Sí. Le ponemos obstinado, perseverante. ¿Ah? Podría valer. A ver, cuando Ana lo escuche, a ver si va a estar de acuerdo con esto. Podría valer. Oye, ¿y un aprendizaje que quieras compartir después de decidir quedarte cerca de tu pueblo? Más o menos nos has dicho las ventajas que tiene, pero algo más que quieras... Sí. Bueno, pues la vida profesional es importante, pero fundamental diría yo, pero no creo que deba ser el motor que mueva tu vida, ¿no? Pienso que debe haber un equilibrio entre la vida profesional y la vida personal. Y así he tomado siempre las decisiones. Muy bien. ¿Te ha dado alguien un buen consejo?
Pues pasando por varias entidades, trabajando en distintas localidades y teniendo un trabajo eminentemente comercial, pues consejos he recibido muchos, supongo, no los recuerdo todos, pero supongo que muchos, ¿vale? Pero el último que recuerdo fue al poco de entrar en Barclays, el que es ahora mi jefe, me lo dijo y así actúo, es que entre los equipos debe de haber transparencia. Transparencia en el sentido de transmitir todas las sensaciones y todos los aspectos que te suceden en tu día a día. No guardarte nada porque eso aporta al grupo. No te guardes nada para ti, dilo al grupo porque todos tenemos que saber qué es lo que está pasando. Mira, y seguimos dando guiños a la familia. Teníamos la curiosidad por lo trascendental que fue esa fecha. ¿Dónde y cuándo conociste a Ana? Y no sé si recuerdas ese momento, cuéntanoslo aquí. Hombre, claro que sí. Vamos a ver, date cuenta que nosotros vivimos en un pueblo de 1.700 habitantes y allí nos conocemos todos. Claro. Pero sin embargo yo con Ana no teníamos relación, a pesar de que éramos vecinos, sí. Vivíamos muy cerquita de casa, pero bueno, coincidíamos en los bares, en el instituto, en el pueblo, bueno, pues allí nos conocemos todos, ¿vale? Pero no teníamos una relación de conocer, incluso teníamos conocidos comunes. Fíjate. Pero lo que hizo que nos conociéramos más, ¿vale? Fue cuando fue vendimiando. ¿Ah, sí? Vendimiando, sí. Por aquel entonces, todos los jóvenes en septiembre íbamos a vendimiar. Claro. Casi todos los jóvenes, ¿vale? Para sacarte unos dinerillos para tus estudios o para tus caprichos, ¿vale? Sí, y allí es cuando coincidimos en una cuadrilla y allí es cuando empezamos a conocernos más. ¿No? Qué buena historia, ¿no? Vendimiando. Es bonito. Qué bien, qué bien. O sea, ¿se vendimia qué? ¿Hacia septiembre, octubre? Sí, desde mitad de septiembre o inicio de septiembre hasta mediados de octubre, una cosa así. Qué bien, genial. Oye, ¿y cuál es esa pasión que no todo el mundo conoce? Pues a mí lo que realmente me relaja es la bici. ¿Sí? Sí, la bici en carretera. Tenemos un grupo, un club allí en el pueblo, somos unos 30 aproximadamente. Qué bueno. No siempre salimos los 30, pero bueno, ¿sí? Todos los fines de semana hay fiestas, que solemos quedar y salimos. La verdad es que es lo que a mí realmente me relaja y lo que me hace que desconecte. Sí. Porque bueno, mi hija mayor Elena me dice que más que un club ciclista tenemos un club gastronómico que de vez en cuando salimos en bici. Más divertido todavía. Sí, porque de vez en cuando es cierto que hacemos nuestras quedadas para comer. Sí, claro. Oye, fenomenal, eso está muy bien. Nosotros hicimos una salida en bicis eléctricas por aquí, por la Sierra de Madrid hace unos meses, con la comunidad de Una Casa sobre el Mar, y fue un plan espectacular. La verdad es que la bici te da contacto con la naturaleza y a mí me renueva, desde luego. Y una de las cosas es que llegas a sitios donde difícilmente hubieses podido llegar de otra forma también. Nosotros llegamos a unos sitios por ahí metidos en la montaña, por la granja de San Ildefonso, por aquí en Madrid, muy bonitos. La última, José Manuel, ¿dónde construirías una casa sobre el mar? Pues yo ya tengo la casa donde yo quisiera, ¿no? Sí, muy bien. Pero si he de decir un sitio, el sitio más bonito en el que yo he estado ha sido en los pueblos de la arquitectura negra de la Sierra Norte de Guadalajara. Espectacular. Unos pueblos impresionantemente bonitos y con tanto contacto con la naturaleza. Claro. Oye, qué buen dato. Lo apunto para conocernos. Te lo decía al principio, yo tenía ganas de entender un poco cómo funcionaba la estructura de Global Caja y de alguna manera también entender un perfil como el tuyo que fuese muy local, ¿no? Y que al mismo tiempo tuviesen como objetivos muy alineados, ¿no? Entonces nos has dado un repaso de tu trayectoria profesional y de cosas, características de tu personalidad y de tus objetivos personales fantásticos. Así que te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado, el que te hayas sumado a Una Casa sobre el Mar y el que te hayas venido desde Cuenca para conocernos finalmente. Muchas gracias a vosotros, de verdad, Francisco, muchas gracias. Te lo agradezco, gracias por sumarte. Muy bien, gracias. Y damos también las gracias, por supuesto, a nuestros compañeros de viaje. Ellos son
Pictet Asset Management, Allianz Global Investors, Júpiter Asset Management y Lombia Capital. Y como siempre, pues les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos seguimos escuchando y hasta la próxima.